Deseamos continuar con nuestra próxima clase. La lección es la número 14, correspondiente al espíritu de profecía. Y el tema específico que a continuación vamos a tratar es el de la administración de los escritos de la hermana Elena G. de White. La administración de los escritos es altamente importante para comprender los libros que se publicaron posteriores a su muerte en 1915. Y por esa razón queremos analizar primero la custodia que se hizo de ellos. Después de que la hermana White se radicó en Elmshaven, en el norte de California, considerando ella misma su avanzada edad y la posibilidad de que no quedaran muchos años más a disposición para una actividad mayor, pensó en el futuro de las obras publicadas y también de los manuscritos. Así que 8 años antes de su muerte, ella falleció en 1915, así que 8 años antes se escribió lo siguiente, que es muy importante. Se encuentra en un libro no traducido al español, lamentablemente, es The Writing and Sending Out of the Testimonies to the Church. Y la cita dice así, estoy en la diapositiva número 2. Nuestro pueblo ha recibido abundante luz en estos últimos días. Ya sea que mi vida se prolongue o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra seguirá adelante mientras dure el tiempo. Mis escritos están guardados en archivos en la oficina, y aunque yo no siga viviendo, estas palabras que me fueron dadas por el Señor vivirán y hablarán al pueblo. Así que precisamente sobre ese proceso de custodia, administración, archivo y almacenaje vamos a estudiar en esta lección. Así que al acercarse al fin de su obra, se tomaron medidas definidas para el manejo futuro de sus escritos después de la muerte. Y entonces, en el testamento de la hermana White, ella escribió un testamento el 9 de febrero de 1912, es decir, 3 años antes de su fallecimiento, se redactó un testamento relacionado con la regulación de los documentos, sean estos libros publicados o manuscritos. Entonces, en este testamento encontramos ciertas regulaciones que son importantes tomar en consideración, porque no solamente se detallan las medidas claves acerca del cuidado y el uso de los escritos, sino también un plan general de publicaciones, porque se creó entonces la Junta de Fideicomisarios. Y esta Junta de Fideicomisarios tiene el propósito de, 1, hacerse cargo del cuidado de los escritos, 2, cumplir las instrucciones que se dieron y que recibieron esos 5 hombres que formaron la Junta de Fideicomisarios. Así que estos custodios de los escritos de la hermana White en su testamento incluye básicamente 3 principios básicos de regulación. Estoy en la diapositiva número 4. Entonces, de acuerdo al testamento, tenemos un primer elemento que es la creación de la Junta de Fideicomisarios. Y es una junta de 5 personas que tenían como primera tarea el cuidado y la divulgación de los libros en inglés. Así que era cuidado y divulgación de los escritos de los libros ya existentes. En inglés estamos hablando. Estaba entonces una segunda condición o regulación y era la preparación de manuscritos para ser
traducidos y publicados y difundidos en idiomas extranjeros. Así que la idea es que no se quedara únicamente en inglés, sino que tenía que prepararse el material para la traducción en diversos idiomas. Esta era la segunda regulación para la Junta de Fideicomisarios. Y tenemos todavía una tercera regulación, que es la custodia de los archivos, de los manuscritos, las cartas y la selección de material para la circulación general. Así que de los materiales que no se habían publicado, que eran cartas, manuscritos y todo el material no publicado, no solamente debían custodiarlo, es decir, debía ser guardado, archivado y almacenado con seguridad, sino que tenía también que publicarse, tenía que convertirse en material publicado. No era el objetivo simplemente de que estuviera almacenado y custodiado, sino que además el objetivo final es que tuviera una circulación general. Consideremos por un momento, después de esos 3 reglamentos del testamento relacionada con la Junta de Fideicomisarios, el testamento es más extenso, estamos analizando en breve solamente aquella sección que corresponde directamente perdón, al tema que estamos tratando aquí. Así que, de acuerdo a la primera regulación, que era el cuidado y la divulgación de los libros en inglés, la principal realización de la obra de los fideicomisarios era el mantenimiento, la reimpresión de los 24 volúmenes que se habían ya realizado y que eran libros completos cuando la profeta falleció en 1915. Así que, de acuerdo al primer requisito, ya se contaba con 24 volúmenes de libros en el año 1915, sobre los cuales ella había tenido el control en relación al contenido del texto, la revisión y la publicación. Entonces, una de las primeras obras que procedieron a reimprimir la primera Junta de Fideicomisarios fue realizada en el año 1922 y es el libro Christian Experience and Teaching of Ellen G. White, es decir, Experiencia Cristiana y Enseñanza de Elena G. de White. Esta obra, como dije, se publicó en 1922 y esta obra a su vez fue compilada de otras varias publicaciones y fue preparada especialmente para los obreros y para los nuevos creyentes, de modo que incluía una reseña autobiográfica de la vida y la obra de la profeta y con algunos artículos acerca de los peligros y deberes de la Iglesia. Esta fue la primera obra compilada que publicaron en 1922 esta Junta de Fideicomisarios. Inmediatamente después empezó otro libro que actualmente se llama Testimonios para los ministros y obreros evangélicos, en inglés Testimonies to Ministers and Gospel Workers, y apareció en el año 1923. Este también es un libro que fue compilado por la Junta de Fideicomisarios en el año 1923. Y entonces ahí se escogieron instrucciones seleccionadas de artículos que habían aparecido también en forma de folletos, o de artículos que se encontraban ya publicados en el pasado en las revistas y periódicos de la Iglesia, y la mayor parte del contenido de este volumen, que después sería en español Testimonios para Ministros, habían sido ya impresos en 11 folletos entre los años 1890 a 1898,
bajo el título Testimonios especiales para los ministros y los obreros. Entonces, lo que se hizo, de esos 11 folletos se juntaron y además se añadieron otros artículos que se encontraban en Testimonios especiales serie B y también en artículos de la Review and Herald. Entonces, el Testimonios para los ministros, el libro que conocemos hoy, es un libro compilado, escrito obviamente por la hermana White, pero no en una forma siguiendo la dinámica que ella misma seleccionó, sino que es fruto de la Junta de Fideicomisarios. Y es muy importante distinguir esto, hermanos. Ahora, en el 93 entonces se publica en inglés Testimonios para ministros y se conforma de diverso material. Hemos dicho, la sección se conforma de 11 folletos primeros que habían ya aparecido de 1890 a 1898, se incluyen testimonios especiales serie B, artículos y otros manuscritos. Esa dinámica de compilación continuó y entonces apareció en inglés lo que hoy es Consejos sobre Salud, Counsels on Health. En el año también, 1923, nos damos cuenta que la Junta de Fideicomisarios fue muy activa, y entonces también es de nuevo otra compilación relacionada con el tema de la salud. Aparece otra compilación también, también el año 1923, y es Fundamentals of Christian Education, Fundamentos de la Educación Cristiana. Y había una demanda por parte de la Iglesia muy grande en relación a los testimonios especiales en educación y otros artículos relacionados que ya habían aparecido en la Review and Herald, y entonces el Departamento de Educación de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el año 1923 realizó esta compilación en combinación con la Junta de Fideicomisarios, y entonces se publicó este libro. En 1926 aparece lo que se llamó el Índice de los Escritos de la hermana White. El título en inglés es Index to the Writings of Mrs. Ellen G. White. Y por mucho tiempo se había sentido la necesidad de disponer de un índice, ya que las obras publicadas eran tan extensas, y ya en 1918 la Junta de Fideicomisarios empezaron a trabajar en esta tarea, y en 1929 se realizó. Esto no existe en castellano, pero es un índice. Es como una especie de concordancia, pero de los testimonios, de todas las obras publicadas. Entonces uno busca un término, una palabra, y encuentra todas las citas donde la hermana White habla al respecto de esto. Es un índice. En 1930 se publicó en inglés lo que hoy conocemos en español como Mensajes para los jóvenes. Estamos hablando solo de los libros que salieron originalmente en inglés. Así que el libro Mensajes para los jóvenes, Messages to Young People, en el año 1930 fue un trabajo también realizado por la Junta de Fideicomisarios y el Departamento de Misioneros Voluntarios de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y juntos colaboraron en este proyecto de seleccionar artículos de los archivos de la revista Youth Instructor, el instructor juvenil, y de otros testimonios y manuscritos dedicados a la juventud. Y entonces se realizó esa obra mancomunada que hoy tenemos como Mensajes para los jóvenes. En 1932 aparece Medical Ministry, que hoy lo conocemos como el Ministerio Médico. Fue publicado en 1932 y también se encuentra formado especialmente de selecciones de cartas y manuscritos que tratan básicamente de este tema del ministerio médico y que no habían aparecido antes en forma de libro y ni siquiera de folleto. En 1933 se publicó un librito de 128 páginas, también compilado, de publicaciones que ya se conocían bajo el título Life and Teachings of Ellen G. White,
traducido en español, aunque el libro no existe tal cual, así, es Vida y enseñanza de Elena G. de White. Y incluye una breve autobiografía de la profeta y de la primera parte de su vida, las experiencias cristianas, las primeras visiones y unas pocas selecciones escogidas de estos escritos de la primera parte de la Iglesia adventista. En 1937 aparece otra compilación, es The Sanctified Life. No existe en castellano hasta hoy el libro, se llama, traducido sería La vida santificada. Era un libro que originalmente había aparecido como Bible Sanctification, la santificación bíblica, y estaba fuera de circulación, fue reimpreso entonces con este título, Vida santificada. Y básicamente se trata de Daniel, sus experiencias y de otros muchos personajes bíblicos. En el año 1938 aparece el libro Consejos sobre dieta y alimentación, es decir, aparece en inglés, Counsels on Diet and Foods, que es el que hoy conocemos como Consejos sobre régimen alimenticio. Y en 1938 salió a la prensa esta obra, que se forma de compilaciones antiguas y también se encuentra seleccionada por temas y da consejos extensos en relación a la dieta y a la alimentación en general. Es decir, forma parte de esos volúmenes relacionados con la reforma pro salud. Y especialmente este libro, como los otros, no debemos olvidar que es una compilación, y después hablaremos de las características de las compilaciones. Ahora, en 1938, en ese mismo año, también se publica Counsels on Sabbath School Work, que en español después sería el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática. Ya se disponía antes del libro Testimonies on Sabbath School Work, es decir, testimonios sobre la obra de la escuela sabática, pero ahora se extendió ese volumen con un nuevo título y se colocaron en orden a nivel temático los contenidos y también se añadieron otros mensajes y testimonios que la profeta había recibido posteriormente. Entonces fueron incluidos en esa primera obra y se publicó también en el año 38. Así nos damos cuenta que la Junta de Fideicomisarios fue bastante activa en las compilaciones. En 1940 aparece otro libro, Counsels to Writers and Editors. La traducción al castellano sería Consejos a los escritores y editores. Y básicamente este libro es una compilación de artículos que habían sido publicados inicialmente en Review and Herald y en otras fuentes que no estaban generalmente disponibles. Así que básicamente es una compilación de artículos relacionados con este tema. En 1947 se procede a la publicación de Story of Redemption, que después sería en castellano La historia de la redención, que apareció en inglés originalmente en el año 47. Y este volumen intentaba ofrecer en amplias pinceladas los puntos más significativos del conflicto de los siglos, extraídos de las primeras descripciones del espíritu de profecía, fundamentalmente de los libros de los dones espirituales. En 1949 aparece en inglés el libro Temperance, que sería después en castellano Temperancia. Esta obra pretendía ofrecer una guía acerca de la temperancia y la obra relacionada con este tema, y también incluye varios sermones que habían sido pronunciados por la profeta y que habían sido transcritos. Entonces, este es un libro que se compone no solamente de material escrito, sino que también son transcripciones de mensajes transferidos originalmente en forma oral. En 1950 aparece otro libro que se tituló en inglés The Remanent Church, después sería en castellano La Iglesia Remanente, y es muy interesante esta compilación.
hecha en 1950, porque el propósito era responder a diversas acusaciones dirigidas a la Iglesia Adventista como Babilonia, y sobre ese tema también hablaremos en unos de los ejemplos. Y se incluyen también las últimas declaraciones de la profeta. Así que también se conforma de artículos, se conforma de mensajes orales posteriormente transcritos. En 1952 se publica el libro Welfare Ministry, que en español sería el Ministerio de la Beneficencia o el Ministerio de la Benevolencia. Y en él se incluyen los consejos que la profeta dio acerca de la obra de Dorcas y otros aspectos de la beneficencia. En 1952, en ese mismo año, se publicó un libro también, originalmente en inglés, de Adventist Home, que se titularía en español El Hogar Adventista, después tendría también en castellano el título El Hogar Cristiano, etc. Pero se publicó en 1952 también, es una obra compilada, dedicada al hogar y la familia, y sobre este libro en específico también trataremos. Aunque quizá pueda ser un poco tedioso, es importante que ustedes conozcan las fechas de los libros que son anteriores a 1915 y los libros que son fruto de la Junta de los Fideicomisarios. Es importante comprender esto. Entonces, en 1952 aparece el libro My Life Today, Mi Vida Diaria. Lamentablemente no me consta que existe en español en este momento. Fue publicado en 1952 y es el cuarto volumen de una serie de lecturas diarias devocionales. En 1953 aparece el libro Colportor Ministry, que sería en castellano el Ministerio de Colportaje o el Colportor Evangélico. En 1954 aparece Child Guidance, que después sería en castellano La Conducción del Niño. Este volumen contenía consejos extraídos básicamente de recomendaciones personales que la profeta había enviado a diversas familias, y también se conforma de artículos, testimonios personales y cartas. Se han publicado muchos más libros después de estas fechas que les menciono, pero estos intentan darle un ejemplo de cómo la Junta de Fideicomisarios trabajó. Queremos hablar un poco de los últimos 15 años de la vida de la profeta. Los últimos 15 años de su vida, ella vivió en el norte de California, en una propiedad que ella adquirió con el nombre Elms Haven. Esa propiedad se encuentra en el Valle de Pratt, que se encuentra a los pies del sanatorio de Santa Elena y a poca distancia del pueblo que tiene el mismo nombre, Santa Elena. Y esa propiedad tiene el nombre de Elmshaven. Y este fue el lugar donde residió la profeta del Señor en los últimos 15 años de su vida, donde también se redactó este testamento. Y en ese periodo se publicaron diversos libros, se trabajó intensamente en ese lugar y también se establecieron los criterios para el manejo y la administración de los escritos y la tarea que se realizaría más tarde con la Junta de Fideicomisarios. Así que, si uno visita ese hogar que fue de la profeta, he tenido el privilegio de visitarlo junto con mi familia y quisiera hacerles una pequeña gira. Es importante para que comprendan la dinámica de trabajo de esos últimos 15 años. Así que al salir de la casa se encuentran unas oficinas que durante muchos años guardaron los escritos, es decir, en Elmshaven mismo se mantenía un almacén en custodia de escritos y de documentos históricos, tantos pertenecientes a la vida personal de la profeta como a su obra. Pero a principios de 1938 se hicieron planes por parte de la Iglesia Adventista de trasladar estos archivos y también toda la labor que se estaba haciendo en Elmshaven a la sede de la Asociación General en Tacoma Park,
en Washington, D.C., donde también he podido visitar. Entonces, en 1938, toda la custodia de documentos que estaban en Elmshaven, personales como también de la obra, fueron transferidos a la central de la Asociación General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Washington, D.C. Ahora, ¿cómo funcionó entonces la dinámica en Washington? Cuando uno entra en el edificio de la Asociación General de la Iglesia Adventista, en el escritorio de recepción, cuando uno llega, allí mismo están las oficinas de publicaciones de la hermana White, que están situados en la planta baja del edificio, donde se encuentra una pieza de exposición y una gran bóveda destinada a los documentos y a la custodia de sus escritos. Ahora, esta bóveda, donde están almacenados los documentos, está dividida en dos secciones: la biblioteca y la pieza de manuscritos. Es decir, en la biblioteca se encuentran los artículos de la Review and Herald, que están encuadernados en casi 100 volúmenes, es decir, todos los artículos de la hermana White están básicamente, aquellos artículos que se publicaron en la revista Review and Herald, están encuadernados por volúmenes y casi llegan a los 100 volúmenes. También se encuentran separadamente todos los artículos de la primera revista, Present Truth, la verdad presente, y además hay un documento complementario bajo el título de Advent Review, la revista adventista, que fueron unos números intermedios entre la verdad presente y lo que sería después The Second Advent Review en Sabbath Herald. Todos ellos se encuentran encuadernados y claramente citados, y en otra sección de esa misma pieza de la biblioteca se encuentran entonces todos los artículos escritos de Youth Instructor, del instructor juvenil, y que es una publicación que inició su esposo, el hermano James White, en 1852. También se encuentran todos los artículos sobre Health Reformer, era una revista para el reformador de la salud, iniciada en 1866. Y también se encuentra la revista Signs of the Time, las señales de los tiempos, que fue inaugurada también por James White como una revista religiosa para la costa occidental de Estados Unidos en 1874. Entonces, lo que uno encuentra en una sección de la biblioteca es la encuadernación de todos los artículos de acuerdo a las revistas donde fueron publicados. Ahora, en la segunda pieza es donde se encuentran los manuscritos y los documentos. Entonces, en esa pieza pueden encontrar las primeras publicaciones de la hermana White. Por ejemplo, recuerdan el primer folleto que mencionamos de las 64 páginas, publicado en 1851, ahí está original y varios facsímiles. Además, con el suplemento, si lo recuerdan, de 1854. Y hay otras muchas primeras ediciones, no están solamente uno, sino hay varias. Ahora, en el área izquierda de esa misma pieza, de esa bóveda de los manuscritos y documentos, se encuentra otra sección que está dedicada a los archivos de los manuscritos y de las cartas. Así que hasta ahora tenemos tres secciones. Tenemos la primera sección, cómo se están administrando los documentos, es todos los artículos. Y están clasificados y encuadernados de acuerdo a las revistas donde inicialmente se publicaron. Esa es una primera sección. Después tenemos una segunda sección donde se encuentran, a modo de museo, en exposición, las primeras publicaciones de la hermana White. Después tenemos otra tercera sección que está dedicada a los archivos de los manuscritos y de las cartas. Entonces, aproximadamente se guardan 45.000 páginas de manuscritos. Es impresionante, hermanos. Están clasificados esos 45.000 páginas de manuscritos. Y juntamente al lado se encuentra entonces un fichero donde están catalogadas 12.000 tarjetas con los principales temas tratados en los manuscritos. Así que en esa tercera sección tenemos, primero,
archivados los manuscritos. Y directamente al lado del archivo de los manuscritos tenemos un fichero donde entonces uno busca temas, por ejemplo, divorcio, recasamiento, sábado, política, votaciones, cualquiera de los temas. Y entonces hay 12.000 tarjetas donde cuando uno elige el tema, le sale toda la lista de los manuscritos donde está o donde se habla específicamente de esos temas. Tenemos ahora una cuarta sección donde se encuentran como 40 cajones o grandes lugares de archivo, que está destinado a las cartas. Esa es la cuarta sección. Y están colocados como en fila, como en una hilera, semejante a archivos de correspondencia, y la primera sección está destinada a los primeros tiempos, al primer periodo de correspondencia, al primer periodo epistolar de la profeta, y se refiere a cartas recibidas por los hermanos White, tanto por su esposo como por ella, de los distintos obreros, de 1860 en adelante. Dentro de esa misma sección, que estamos ahora en la diapositiva número 19, se encuentra un lugar especial dedicado a los escritos hechos a mano directamente por la hermana White. Esa sería otra quinta sección, y se empieza desde 1859. Y aunque están bastante incompletos, es decir, no se encuentra una serie rigurosamente establecida en forma cronológica, constituye una fuente muy valiosa de información. Tenemos otra sección, siempre en relación a las cartas, donde hay como 1000 cartas que la profeta escribió a mano directamente. Y la primera carta conservada es de 1847, esa es la carta más antigua que está conservada, y se encuentran enmarcadas por décadas, entonces hay desde dentro de esa época de 1800. Y obviamente en ese tiempo también se empezó a usar la máquina de escribir, y ella también lo usó en la obra. Así que encontramos dos versiones de cartas, aquellas que fueron escritas manualmente y aquellas que fueron escritas a máquina, y están también clasificadas separadamente. Ahora, estas cartas están clasificadas y fechadas por referencia histórica. Este archivo de las cartas cubre 40 años aproximadamente, y la parte más incompleta es de la primera sección, de los 1800, porque como regla general no hacían una copia del original, es decir, ella escribía una carta y enviaba la carta y no se quedaba con una copia. Entonces, el original lo tenía la persona que lo recibía, y si de algún modo se había extraviado o no se podía recuperar más, esta sección es algo incompleta. Ahora, en esa misma sección, respecto a las cartas, hay una sección de microfilm. Es decir, es un registro fotográfico de los manuscritos, las cartas y los artículos. Entonces, si uno quiere consultar una carta específica sobre un tema específico, no va a tener contacto directo con la carta, sino que va a ir al archivo de microfilm, donde uno busca la carta y está fotografiada, y entonces puede consultarla, puede fotocopiarse, etc. Es muy importante esta lección, y por causa del tiempo la hemos pasado rápido, pero yo les ruego que la revisen más de una vez, porque esta sección es muy importante. Es importante comprender cómo están custodiados los documentos, cómo están clasificados y el uso que se les da. Y al respecto de eso, les recomiendo la lectura de Mensajes Selectos tomo 1, en el artículo El uso de los testimonios, y también en el libro El espíritu de profecía, en las páginas 81 hasta la 88. Y como tarea escrita, les recomiendo que por favor realicen una lista cronológica de la evolución en la administración de los escritos de acuerdo a los datos incluidos. La idea es la siguiente: en forma escrita,
ustedes deben hacer una lista de los libros que les hemos mencionado y entonces colocar al lado de cada libro el contenido, cómo fue seleccionado por la Junta de Fideicomisarios. Es muy importante que esos mismos libros, como están en español, obviamente, lean la introducción de cada uno de ellos, de estos que acabamos de mencionar, porque allí van a encontrar la información necesaria por parte de la Junta de Fideicomisarios. Vamos a insertar una pausa también ahora para regresar en 15 minutos más a la próxima clase. El Señor sea con ustedes. Hasta luego.